Bueno, buenos días a todos. Como os he puesto en un mensaje esta mañana a través de Aula Virtual, después, cuando termine la segunda hora, tendremos una hora de tutoría colectiva. Vale. Nada, seguimos. Uy, que está esto. Seguimos con las propiedades de las normas, que lo acabamos lo antes posible. A ver, la siguiente que vamos a ver es aplicabilidad. Si vosotros preguntáis o consultáis la literatura estándar respecto de qué es, venía después de validez, propiedades de las normas, validez, aplicabilidad. Si miráis en la literatura estándar, lo que os vais a encontrar es que la obligatoriedad es la obligación o permiso de, ojo, los jueces. Son normas dirigidas a los jueces, ¿vale? Obligación o permiso dirigido a los jueces de aplicar, de utilizar determinadas normas para justificar la decisión jurisdiccional, ¿vale? También se podría hablar de órganos administrativos, no hay problema, ¿vale? ¿Qué es aplicar? Bueno, sobre eso vamos a incidir un poco en el tema 3, pero para lo que nos interesa, aplicar es utilizar una norma para justificar una decisión. Pero a mí me interesa que discutamos o que pongamos en cuestión un segundo esto, que es obligación o permiso. A ver, la pregunta es, cuando los jueces no aplican una norma que deberían haber aplicado, yo sospecho que, salvo casos de prevaricación en los que hay que probar o grave desconocimiento del derecho o la mala intención o la intención de crear una injusticia, salvo en esos casos, la consecuencia no es una sanción. La consecuencia es la invalidez de la decisión jurisdiccional o judicial. Pero si esto es así, entonces no puede ser obligación o permiso, porque la consecuencia no es una sanción que recibe el sujeto titular del órgano jurisdiccional, sino que la sanción es invalidez. Si esto es así, esto no puede ser una norma prescriptiva. La aplicabilidad no nos dice nada acerca de que los jueces deban o puedan hacer algo, sino que nos dice algo sobre su competencia, en concreto sobre los límites de su competencia. Son competentes para decidir las cuestiones que se les presentan según las normas aplicables. Claro, si tú vas delante de un juez y te aplica el derecho penal japonés, es decir, sentencia inválida, ¿sí? Sentencia incorrecta, sentencia no ajustada a derecho, o a derecho pero a otro derecho, no al nuestro, ¿sí? ¿Cuándo sabemos que una norma es aplicable? Mirad, aquí tenemos que distinguir entre dos aspectos, la aplicabilidad interna y la aplicabilidad externa. Pongamos que tenemos la norma, yo durante el examen digo prohibido usar bolígrafo rojo, ¿sí? Básicamente para que no se confunda con mis correcciones. Pero claro, la norma es prohibido usar bolígrafo rojo. ¿Cuándo se va a aplicar esta norma? ¿O en qué caso resulta aplicable la norma? La norma resulta aplicable cuando llegue alguien y use boli de color rojo. Tan sencillo como eso. Vamos a decir que una norma es internamente aplicable cuando se han producido los hechos descritos en el antecedente de la norma, en el supuesto de hecho de la norma.
¿Sí? Lo mismo, cuando sería aplicable toda vez que alguien no esté usando bolígrafo rojo. ¿Sí? Bien. Pero claro, si os fijáis, yo he dicho prohibido usar bolígrafo rojo, pero lo he dicho en un contexto muy determinado, que ha sido en el contexto del examen. La pregunta es, si estamos en, yo qué sé, en una tutoría colectiva después de del primer examen, antes de la segunda convocatoria, ¿vale? Y hay alguien tomando apuntes en bolígrafo rojo. ¿Diríamos que esa norma dictada en el contexto de un examen es aplicable al caso de tomar apuntes durante una tutoría colectiva? No. Y es que siempre las normas, además de tener su supuesto de hecho, tienen otra serie de condiciones para que sean aplicables que están presentes en otras normas. ¿Sí? Por ejemplo, yo he dictado la norma en el contexto de los exámenes. Y alguien podría decir que la norma prohibido usar bolígrafo rojo, en realidad está dentro de un marco normativo, no muy grande, pero un marco normativo, que es el marco normativo de los exámenes. En ese marco normativo hay otras normas, o sea, ¿cómo decir? Delimita el alcance de otras normas. No está exactamente aquí escrito durante el examen, pero tenemos otra norma que, por decirlo así, nos dice que hay reglas especiales durante el examen. ¿Sí? Esto también os lo cuento con otro, os lo explico con otro ejemplo. Pongamos que lo que tenemos es mañana el legislador cambia, yo qué sé, el IVA a los apartamentos turísticos y le mete un 21% de IVA, ¿vale? Y sin embargo, la norma está en vacatio legis, ¿sí? Está bien, vacatio legis. Claro, la norma no va a ser aplicable hasta después de la vacatio legis. La propia norma que dice 21% de IVA a los alquileres vacacionales no dice exactamente y esto dentro de 21 días, sino que es otra norma diferente la que te dice bajo qué condiciones va a ser aplicable nuestra norma. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿Fácil esto? Entonces, la aplicabilidad interna es cuando la propia norma dice cuando se aplica. No, cuando se cumple el supuesto de hecho de la norma, ¿vale? Y la aplicabilidad externa es cuando es otra norma la que te dice cuándo tienes que aplicar. Exactamente. ¿Dónde están los jueces? El juez debería ser yo. Ahí órgano emisor de la norma y juez aplicador coinciden. Bien, ¿tenemos claro esto? Aplicabilidad como obligatorio permitido, con el matiz que hemos introducido, que en realidad no es obligación ni permisión, sino que son normas de competencia, sobre cuándo los jueces deben aplicar o han de aplicar, vamos a decir, normas. Y lo distinguimos entre aplicabilidad interna, que una norma es internamente aplicable cuando se da el supuesto de hecho de la norma, y es externamente aplicable cuando se cumplen el resto de condiciones previstas en otras normas. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Tenemos que agresión, 2 años de cárcel, ¿vale? ¿Cuándo es internamente aplicable esta norma? Pero si yo os digo que esta norma pertenece al Código de Justicia Militar
que te dice que estas normas son aplicables solo a militares. Si tú tomas la norma individualmente, claro, esta no te dice nada acerca de que sean militares, sino que te lo dice otra norma. ¿Se podrían hacer colapsar estas dos cosas y decir que la interna y la externa? Claro, sí. Lo que pasa es que es una manera un poco extraña de reconstruir las normas, porque cada norma tendría un condicional, un supuesto de hecho larguísimo, 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 larguísimo. ¿Sí? Y a la hora de explicar los fenómenos derogatorios nos daría problemas. ¿Vale? ¿Nos queda claro aplicabilidad? Surge, o debería haberos surgido, la pregunta de ¿para qué quiero la noción de aplicabilidad si ya tengo la noción de validez? Hemos dicho que validez es igual a pertenencia y que una norma pertenece cuando satisface los criterios de validez material y formal. Formal, que se ha cumplido el procedimiento para crear la norma; material, que no viola normas jerárquicamente superiores. Y al lado nos ha aparecido el de aplicabilidad. Pero pregunta, ¿no son estas dos cosas lo mismo? Ay, qué susto, me ha dado. Ha respondido. A ver, por ejemplo. Así que tenemos válidas, no aplicables. ¿Vale? Uno son el caso de suspensión de derechos. ¿Algún ejemplo más? ¿Algún ejemplo más? ¿Válida no aplicable? La norma que está en el periodo de vacatio. Exactamente, la vacatio. ¿Sois muy listos o os acordáis de cuando lo expliqué hace mucho? Ah, ya, vale. Hay algún ejemplo más, pero no nos hace falta. ¿Vale? Ahora lo... ¿Puedo borrar? Bueno, borro esta parte. Ahora quiero algún ejemplo de inválida aplicable. El derecho extranjero. Más. Todo el derecho comunitario. Todo el derecho UE. Bien. Esto lo tenemos claro. Vamos para adelante. Vayamos con nuestra siguiente propiedad. Por cierto, la aplicabilidad, igual que la validez, es una cuestión... Espera, una cuestión normativa o una propiedad normativa. ¿Qué quiere decir que sea una propiedad normativa? Que es una propiedad que depende de normas. Cuando decimos que una norma es válida o inválida, lo que estamos diciendo es que satisface o no determinados criterios o es indicada por la regla de reconocimiento. Es una cuestión que depende de normas. Con la aplicabilidad pasa 3/4 de lo mismo. El hecho de que una norma sea aplicable depende de una norma, ella misma, en cuanto internamente aplicable, y depende de otras normas para ser externamente aplicable. La siguiente propiedad que vamos a ver es la vigencia. Pero te respondo. ¿Forman las normas de derecho comunitario parte del derecho español? Bueno, las que se incorporan. Pero hay algunas que no se incorporan. ¿Aplicables? Claro, si de lo que estamos hablando es de directivas traspuestas, cuando hay transposición, sí. Pero cuando estamos hablando de reglamentos o en directivas no traspuestas que tienen el famoso efecto directo, ¿ahí son normas válidas? No, pero sí aplicables. ¿Vale? La siguiente propiedad que vamos a ver
Es la vigencia. A ver, por vigencia se pueden entender dos cosas diferentes. Una de ellas es una propiedad normativa y que coincide con uno de los sentidos que vimos de eficacia. Como los voy a repetir dentro de un segundo, no nos preocupa esta propiedad. La que sí nos preocupa es la propiedad empírica, o ahora la que nos preocupa es la propiedad empírica. ¿En qué sentido propiedad empírica? Bueno, según Alf Ross, no tiene mucho sentido interesarse por el derecho válido ni por el derecho aplicable. Realmente, aquello de lo que nos tendríamos que preocupar es del derecho vigente. ¿Y qué entendía Ross por el derecho vigente? Pues entendía una cosa con dos patitas. En primer lugar, es el conjunto de normas sentidas como obligatorias por los jueces. Esto es una propiedad empírica. ¿Existen normas en el ordenamiento jurídico que los jueces no consideran obligatorias, que ignoran sistemáticamente pese a saber que tienen que aplicar? Pues hombre, unas cuanticas, que directamente dicen, sí, estaría bien, pero no voy a aplicar esto. ¿Sí? Este es un primer aspecto psicológico y que pertenece, por decirlo así, al fuero interno. Al fuero interno, claro, a la cabeza de cada juez. Pero dice Ross, de nada sirve saber cuál es el derecho que los jueces consideran obligatorio si luego en los hechos no lo aplican. Te dice Ross, mira, en un manual de derecho te encuentras muchas cosas. La pregunta es, ¿de derecho mercantil, de civil? ¿El mundo jurídico funciona realmente así? Te dice, hay una diferencia muy importante entre lo que pone en los libros de derecho y lo que sucede en los tribunales. Porque en un libro de dogmática te encuentras afirmaciones que se corresponden con la realidad, con el law in action, con lo que pasa de verdad. Te dice no. Por eso dice Ross que no hay que estudiar el derecho válido, porque la categoría de validez, sí, o la de aplicabilidad, sí, esta norma pertenece, ya, pero ¿la están empleando? Ya, esta norma es aplicable, ya, pero ¿realmente en los hechos la están empleando? Te dice, mira, es que para cualquier jurista lo importante es ¿qué normas han aplicado los jueces? Uno podría decir, a ver, si lo que me interesa son las normas que han aplicado los jueces en casos pasados, esto podría ser considerado historia del derecho. Esto es hacer historia del derecho. Historia del derecho judicial, pero historia del derecho al fin de cuentas. Las normas que aplican en el presente, las normas que de hecho emplean en el presente, dice Ross, el presente se nos escapa entre los dedos. El presente ya es pasado. Porque inmediatamente después de que diga presente, ya se ha convertido en pasado. Así que lo único a lo que nos podemos dedicar sensatamente es a saber qué van a decidir los jueces en el futuro. O intentar averiguarlo. Así que junto al elemento interno vamos a tener un elemento externo de tipo comportamental que se refiere a que de hecho son aplicadas.
La tesis de Ross, que es un realista, lanza un gran órdago a la forma estándar de entender el derecho. ¿Os habéis perdido? Vale. En el derecho vigente, en Ross, o la noción de derecho vigente incluye dos elementos. La primera es un elemento psicológico, que aquellas normas que los jueces consideran como obligatorias, que las sienten como obligatorias. Y un elemento externo, un elemento que hace referencia al comportamiento de los jueces. Ya, ¿de hecho la aplican, la norma? Para Ross, el derecho vigente es la suma de las normas que los jueces consideran como obligatorias y que están dispuestos a aplicar. Te dicen, no sirve de nada la mayoría de cosas que se enseñan en una facultad de Derecho. Dice, de nada. Doctrina ahí a morir, ¿para qué? Luego, como siempre sucede a todo estudiante de Derecho, en realidad, cuando salís de la facultad no tenéis ni la más remota idea de cómo se hacen las cosas en Derecho. Bueno, Ross no estaba pensando tanto en las cosas propias de un despacho o en saber si hay que presentar la demanda de una manera o de otra, sino en decir, ojo, que una cosa es lo que digan los manuales, los códigos, la Constitución, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que enseñar, es el derecho en acción, qué es lo que realmente sucede. ¿Vale? Esta era nuestra tercera propiedad. Vamos con la cuarta, que era eficacia. Eficacia, en realidad, ya os lo conté. De hecho, vimos ya tres sentidos de eficacia. Uno era que la norma cumpla sus objetivos. Norma cumple objetivos. La segunda es, de hecho, empleada por los jueces, que esta es la noción más kelseniana. Y vimos C, una tercera, que era surtir efectos jurídicos. Esta última es la que es sinónima con la noción normativa de vigencia. Cuando hemos visto vigencia, hemos visto que había dos. La primera es sinónima de esta tercera acepción de vigencia. Así que, de nuevo, estamos ante una propiedad normativa. Validez y aplicabilidad normativas. Vigencia, nos vamos a quedar con la parte empírica, con la parte descriptiva, si queréis, no, empírica. Y esta última nos vamos a quedar con la tercera acepción, ¿sí? Con la capacidad de surtir efectos jurídicos. De hecho, es en este contexto cuando en el Código Civil o en cada una de las leyes se dice esta ley entrará en vigor al día siguiente a la publicación o a los 15 días o cuando sea. Es este vigor, empieza a surtir efectos jurídicos. ¿Sí? Bien, ¿tenemos claro esto? ¿No hay problema? Muy bien, ¿puedo borrar esto? Sí. Os pregunto, ¿hace falta que explique retroactividad y ultraactividad? No va a entrar directamente en el examen, pero si no, presupongo que lo sabéis. Pero va a entrar. Indirectamente.
Tenemos un caso de ultraactividad cuando tenemos en un momento temporal 1 la creación de una norma 1. ¿Vale? Nuestra norma N1 va a ser sobre, venga, el IVA de los alquileres vacacionales. Que esta norma lo fija al 15%. ¿Bien? Tenemos en un momento temporal 2, una norma N2 que sube el IVA al 21%. En el momento temporal 3, alguien firma un contrato de arrendamiento de estos turísticos. Sin embargo, N2 dice que la vigencia de N2 no empieza hasta el momento temporal 4. ¿Vale? ¿Tenemos claro la sucesión de hechos? Momento temporal 1, una norma. Momento temporal 2, otra norma. En el momento temporal 3 se firma un arrendamiento turístico y en el momento 4 es cuando entra en vigencia N2. Esto es un caso de ultraactividad. ¿Tenéis claro por qué? ¿Era María? Paula. ¿Alguna letra? 2. Paula. Porque se va a aplicar la norma 1, que supuestamente la deroga la norma 2, pero como la norma 2 no entra en vigor. Espera, vamos por partes. N1, derogada, inválida. ¿Por qué? Porque en el momento T2 se ha derogado N1, ¿sí? Por incompatibilidad. ¿Bien? ¿Bien? En T3, bueno, T3 es la firma del contrato. T4 entra la vigencia de N2. En el momento temporal 5 se produce un pleito. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el momento temporal 5? En el momento temporal 5, el juez se va a encontrar con que tiene una norma inválida, N1, que es inválida, pero que es aplicable. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Ya se nos ha pasado 1 hora? ¿Ah? Están jugando al juego de las sillas. ¿Cuándo es eficaz la norma? N2. Perdón, sí, N2. En T4. ¿Cuál es el arco de eficacia de N1? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Hasta que se crea hasta que N2 entra en... Exactamente. ¿Vale? N1 sigue surtiendo efectos hasta el momento temporal 4. ¿Bien? Hasta que se crea N2. Porque hemos dicho que la norma N2 prevé que su vigencia comienza solo en el momento temporal 4. N2 dice que está en vacatio legis hasta T4. ¿Vale? Cuando nos encontramos con un problema o con una cuestión de ultraactividad, lo que tenemos es un caso
de aplicabilidad de normas ya derogadas. ¿Sí? ¿Desde cuándo, perdón, me habéis dicho que es la eficacia de N2? ¿Y de N1? ¿La de N1 hasta T5? Claro, pero tú mismo me lo estás diciendo. Aplicable. ¿Ha dejado de modificar posiciones jurídicas? En el momento T4. Así que lo que tendríamos son que en T5 una norma inválida, aplicable, no eficaz. ¿Vale? N1. N1 en el momento T5 es una norma inválida porque fue derogada ya en el momento temporal 2. Aplicable, ¿sí? Esto lo tenemos claro. Pero no eficaz porque deja de surtir efectos en el momento T4, que es cuando N2 empieza a tener eficacia. Una cosa es que los jueces tengan la obligación de aplicarla. Otra cosa es que la norma siga modificando posiciones jurídicas en el tiempo. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿Que por qué es aplicable? Porque al haberse firmado el contrato en T3, que era el momento de vacancia de vacatio legis de N2, todavía resultaba eficaz N1 y por tanto es la norma que regula el caso. ¿Sí? ¿Los jueces cuál llevarían a eso? ¿Los jueces qué? ¿Cuál utilizaría? La aplicable, ¿eh? ¿Cuál es la aplicable? Los jueces tienen la obligación de todos los contratos sucedidos entre el momento T1 y T4, si surge una controversia posterior, emplear N1, porque es el tiempo de eficacia de la norma. Pero ojo, que si la controversia surge en T5, no. Ah, bueno, si surge. Vale, sí, tienes razón. No, yo me estaba refiriendo a un pleito aquí. ¿Vale? Sobre esto, pero resuelto aquí. ¿Bien? Entonces, en ese caso, la norma 2 sería válida, pero no eficaz hasta que no... Efectivamente. Ni aplicable tampoco. Aplicable tampoco. Lola. Pero el T5 ya es aplicable, ¿no? Sí, en T5... no, perdón. En T5 es aplicable N1. ¿Por qué? Porque el pleito al que se refiere es sobre un contrato firmado en T3. Pero también aplicable. ¿Qué es aplicable? Si el juez no la aplica, no aplica N1 en el momento temporal 5, ¿qué es lo que va a suceder? Que le van a anular la sentencia. ¿Por qué? Por no haber aplicado N1, que era la norma que regulaba el caso, que era eficaz para ese periodo de tiempo. Vale. ¿Vale? Vale. Es básicamente aplicabilidad de normas ya derogadas. ¿Cómo? Entonces nuestra actividad es aplicabilidad de normas ya derogadas. Que pueden ser no eficaces. ¿Vale? Pero pueden ser eficaces. Pueden ser eficaces, sí. Entonces, en T5 se aplica N1 porque era la norma eficaz en la firma. Pongamos que en T1, sí. Yo no entiendo lo que has dicho, que pueden ser ineficaces. Que pueden no ser eficaces. Pueden no ser eficaces. Pero entonces eso implica que pueden ser eficaces siendo válidas. Sí. Pero en ese caso no estaríamos diciendo que también están vigentes, porque habíamos equiparado la eficacia. Vigente en el sentido de tal. Sí, pero si se diese el pleito en otro momento, no en T5. Si se diese en un momento aquí.
3,5, por decirlo así. ¿Vale? Ah, cuando todavía no entraron en vigor. Bien. En el momento temporal 1 tenemos una norma N1 que fija en un 20% el IVA a los tomates. ¿Sí? En un momento temporal 2, yo compro tomates o lo que queráis. ¿Vale? En un momento temporal 3 se crea una norma N2 que fija el IVA en un 2%. Pero N2 te dice que es retroactiva. Retroactiva hasta T1. ¿Sí? Porque lo dice persona. En T4 planteo una reclamación. Pleito, vamos. En el momento temporal 4, ¿qué pasa con N1? N1 está derogada, así que es inválida. ¿Es aplicable? ¿No aplicable? ¿Es eficaz? No eficaz. ¿Vale? Vamos con N2, que es la importante. N2 tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque es válida. Bueno, a ver, la validez de... Borremos esto un segundo. La validez de N2, ¿desde qué momento a qué momento va? ¿Cuál es el tiempo de validez de N2? Validez desde que ha sido creada. Desde antes de que haya sido creada, la norma no puede ser válida antes de ser creada. ¿Vale? Así que es válida desde T1 y en principio sigue siendo válida porque nadie ha dicho lo contrario. ¿T3? Perdón, N2. ¿Es válida que T3? Ah, sí, T3. He dicho T1. Perdón. Los lapsus mentis. Validez. ¿Cuál es el arco de aplicabilidad de N2? Aplicabilidad. Si fuera aplicable aquí, en este momento del tiempo, no es que hubiese retroactividad, es que habría viajes en el tiempo. El juez podría retroceder a un momento anterior de la creación de N2 y los jueces no viajan en el tiempo. Sí, todavía no pueden. Así que mucho cuidado. No es una cuestión de aplicabilidad, o aquí no es que tengamos un problema de aplicabilidad de N2, porque es imposible que un juez aplique N2 en un momento temporal anterior a T3, porque N2 no existe. ¿Vale? Lo que sí es un problema, o lo interesante es que es una cuestión de eficacia, porque la eficacia de N2, ¿desde cuándo hasta cuándo va? Desde T1 hasta para adelante. ¿Sí? Pero porque dice que previamente retroactivo. Claro, si no lo dijese. Sería un... Bien. Depende. Depende. Si la norma entra en vigor el mismo día de la publicación, si no, podríamos tener un problema. Bien. Bien.
¡Bien! Podéis aplaudir, felicitaros. Lola. La relatividad, entonces, consiste en... Es un problema de eficacia, ¿vale? Vale. O sea, no es que haya que aplicar ninguna norma. Sí, claro. Hay veces que tienes que aplicar una norma a un momento temporal 2 en el que N2 no era aplicable, no era válida, pero sí era eficaz. Vale, ¿Vale? pero no se aplica en eso. No se aplica N2 aquí, claro. Pero no que no se aplica. Aplicable en el momento temporal 4, N2, sí. ¿Por qué? T3 es un momento previo a T4, ¿vale? Bien, yujú, por fin. Llegamos al tema 3. Existe un mundo llamado tema 3. ¿Nos ha costado llegar? A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Mirad, para que en la teoría estándar, para que nosotros empezamos con justificación interna y justificación externa, ¿vale? Para que nosotros digamos que una decisión jurisdiccional está justificada, por ejemplo, quien copie obtendrá un 0. ¿Sí? Daniel copió. ¿Qué es lo que se sigue aquí necesariamente? Que Daniel tiene un 0. A ver, nos parece que esto es lógico, que va de suyo. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si todas las personas que copien tienen un 0 y Daniel ha copiado, Daniel tiene un 0. Claro, en este caso tenemos una cosa muy simpática, y es que la consecuencia se sigue, ojo, necesariamente si tú aceptas la premisa mayor o premisa normativa, todos los que copies tienen un 0, y la premisa menor o premisa descriptiva. Daniel copió. ¿Puede ser que te lo han visto en teoría o...? Lo hemos visto al principio. ¿Por qué? Porque vimos, ojo que esto puede ser problemático porque presupone que hay relaciones lógicas entre normas. Es más, entre normas y enunciados descriptivos. Y eso es mucho decir. Pero la teoría estándar, la teoría más consolidada, más viejecita, pero a su vez la más aceptada, es esta. Decir que para que una decisión esté justificada, lo primero que hace falta es que esté internamente justificada. ¿Y qué quiere decir que una decisión esté internamente justificada? Decir que una decisión está internamente justificada quiere decir que de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. Que no puedes aceptar las premisas sin aceptar la conclusión, a riesgo de que te llamen loco o inconsistente. ¿Sí? Si aceptas una, tienes que aceptar las otras. Esto en primero pasamos así, rapidísimo. Sí.
No, eso probablemente lo he leído ahí. En silogismo deductivo en primero no lo explico. No traumatizo tanto a la gente en primero. Ahora sí que ya estamos hablando. A ver. Daniel, ¿copiaste? Pongamos el caso de que en los hechos Daniel no copió, que la premisa menor, la premisa descriptiva, no sé por qué he puesto aquí una N, la premisa descriptiva es falsa. La pregunta es, ¿la decisión está internamente justificada? La decisión está perfectamente justificada desde el punto de vista interno, porque da igual que esto sea verdad o mentira, que esto sea una norma válida, inválida, aplicable, no aplicable, o propia del ordenamiento jurídico de Corea del Norte. Da igual. Si tú aceptas estas dos premisas, otra cosa es que las debas aceptar, que estas dos premisas sean correctas o en este caso sea verdadera. Pero si tú tienes esto, de aquí necesariamente se sigue. Pero si yo que es falso no la estoy aceptando, ¿no? ¿Cómo? Si yo digo que es falso no la estoy aceptando. Para eso necesitamos una segunda noción que no es la de justificación interna, sino la de justificación externa. ¿A qué hacemos referencia cuando empleamos, o en su formulación de Jerzy Wróblewski, un profesor de filosofía del derecho polaco, hacía referencia a la justificación externa? A ver, es verdad. ¿Qué pruebas qué argumentos podemos alegar en favor de que Daniel copió? Porque a lo mejor esto no está justificado, este enunciado. Aquí lo que necesitamos es ofrecer argumentos o razones en favor de que los hechos, Daniel copió, realmente sucedieron. O dicho de otro modo, que la premisa descriptiva o premisa fáctica o premisa sobre los hechos es verdadera. ¿Sí? Y lo mismo con la justificación externa de la premisa mayor o premisa normativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor la legislación universitaria prevé algo para el caso de copiar un examen diferente al cero, yo me he venido arriba y he dictado una norma inconstitucional. Inconstitucional, o ilegal, inválida. O porque a lo mejor os lo dije después del examen y alguien podría decir, ¿qué estás haciendo? Si esto nos quieres aplicar retroactivamente una norma. Esto está injustificado, ¿vale? Llamamos, repito, justificación externa al conjunto de argumentos y razones que ofrecemos en favor de la justificación de cada una de las premisas, ¿sí? En favor de la premisa fáctica y la premisa descriptiva. ¿Qué hora es? Gracias. La descriptiva sería la mayor y la fáctica la... No, la normativa, la mayor, Entonces la fáctica... es la menor. Porque no se había preguntado yo que la fáctica era la menor. Creo Pues que no te he entendido, Paco. Puede ser sencilla. Bueno, nos hemos entendido. Que al final es lo importante. ¿Nos tomamos la pausa ahora? Venga. Entonces, la primera es una premisa normativa y la segunda la fáctica. Fáctica. Venga, arrancamos. A ver, os hago notar una pequeña cosa. Y es que en un razonamiento deductivo, en un silogismo, tenemos que distinguir entre verdad y corrección. Esto, por decirlo así, es un subapartado dentro o una explicación de la justificación interna. Os voy a poner un ejemplo así con enunciados descriptivos, con proposiciones.
Daniel es un vampiro. Los vampiros son mortales. Daniel es mortal. A ver, la conclusión, Daniel es mortal, cuidado, es correcta. ¿Por qué? Porque se sigue a partir de las premisas. Está justificada internamente. Es además, graciosamente, la conclusión verdadera. Ello pese a que una de las premisas... ello pese a que sabemos que las dos premisas son falsas. ¿Sí? Que Daniel es un vampiro y podríamos decir que los vampiros son mortales también es falsa, al menos según algún tipo de creencia. ¿Vale? Así que una cosa es la corrección del razonamiento y otra es la verdad del razonamiento o la verdad de la conclusión. Pongamos una cosa más estrepitosa todavía. Daniel es un vampiro. Hoy es jueves. Daniel es mortal. A ver. ¿Cómo? Eso no está justificado internamente. No es correcto internamente, pero se sigue conservando la verdad de la conclusión. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué por qué? Porque Daniel sigue siendo mortal. No se sigue a partir de que Daniel es un vampiro y que hoy sea jueves. De hecho, si queréis, hoy es sábado, para ponerlo, dos premisas erróneas con un razonamiento incorrecto pueden terminar arrojando una conclusión verdadera. ¿Sí? Porque estamos presuponiendo la otra premisa y pasando de que hoy es sábado. No, o sea, del hecho de que Daniel es un vampiro, tú no puedes deducir que Daniel es mortal, a menos que presupongas también que los vampiros son mortales. Pero no, o sea, Daniel es... ¿Qué le decimos a Daniel? Pero esa conclusión sería Un simpático. Vale. Se sigue de algún modo de aquí y de... No, pero por eso te digo que es incorrecto, pero la conclusión sigue siendo verdadera. claro, pero solamente porque estoy presuponiendo que los vampiros, otra premisa que dice que los vampiros son mortales. No, es que sigue siendo verdadera sin presuponer esa premisa. La premisa, o sea, ¿podemos comprobar que Daniel es mortal? Sí. Pero ya se refiere que la conclusión no se saca de las dos premisas anteriores. Claro, es que es incorrecto el razonamiento. Es que no se sigue. Pero puede ser que tenga un razonamiento incorrecto, internamente incorrecto, pero con una conclusión verdadera. ¿Sí? Siempre y cuando la conclusión sea verdadera, da igual lo que pongas arriba. Bueno, la conclusión será verdadera. Aunque sea incorrecto el razonamiento, incluso aunque las premisas sean falsas, sea todo un desastre. Ojo, que tenemos que distinguir. Puede que todo sea un desastre y aún así la conclusión sea verdadera. Pero es verdadera por la propia veracidad de la conclusión. Claro, La verdad material. Vale. empírica. Entonces, si por ejemplo los vampiros son mortales, Daniel es mortal, Daniel es un vampiro, eso sería correcto, pero no verdadero. Vale. ¿Bien? ¿Puedes repetirlo, Lola? Si tenemos los vampiros son mortales, Daniel es mortal, por lo tanto Daniel es un vampiro, eso es correcto, no, perdón, Sí. sí, es correcto, pero no es verdad. No es verdadera la conclusión y no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera la conclusión? Porque Daniel no es un vampiro. Por la no verdad o la falsedad de una de las premisas. Daniel es un vampiro. ¿Sí? ¿Bien?
Sí, las ha cambiado de orden. Lola ha puesto un ejemplo diferente. ¿Sí? Bien. ¿Puede suceder esto en derecho? Uy, sí. Todos los asesinos, 10 años de cárcel. Vamos a soltar a Daniel. Paula es una asesina. Paula, 10 años de cárcel. A ver, aquí la conclusión se sigue a partir de las premisas. ¿Sí? Pero pongamos que la premisa normativa, el juez ha utilizado una norma derogada o coreana o cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero da la casualidad de que aunque el juez haya empleado esta norma, hay otra norma que esta sí es válida y aplicable, que dice que todos los asesinos, 10 años de cárcel. ¿Sí? Simplemente te has confundido de norma. La suerte que has tenido es que tenía la misma calificación normativa. Todo aquel, si queréis, que dañe. ¿Vale? Todos los que dañan. Para que no sea exactamente la misma norma. Puede ser que esta premisa sea incorrecta y aún así la conclusión sí sea correcta. ¿Vale? No caigáis en el esguince mental. Simplemente es para daros cuenta de todas las para mostraros las diferentes posibilidades. ¿Sí? A ver, tú ponte que tenemos esto, ¿vale? Esto está internamente justificado. Pero ponte que esta es una norma derogada. Que la norma válida, vigente, es esta otra. Todos los que dañan van 10 años a la cárcel. Esta premisa es incorrecta. ¿Vale? La conclusión se sigue a partir de estas premisas, pero dado que la premisa mayor es incorrecta, podríamos decir que el razonamiento es incorrecto. ¿Significa esto que la conclusión es incorrecta? No, porque con base en esta norma puedes utilizar estos mismos hechos y la conclusión sería exactamente lo mismo. ¿Vale? Es internamente justificada, no externamente justificada. ¿Vale? Además, correcta. Porque si acudiésemos a la norma que tenemos que emplear, la conclusión sería la misma, por tanto, correcta. ¿Bien? Bueno, dejo el jueguito de verdadero o correcto antes de que alguien le dé un paso. A ver, ¿qué es lo que tenemos que determinar o qué es exactamente lo que tenemos que determinar cuando hablamos de la justificación externa de la premisa mayor, de la premisa normativa? A ver, nosotros veremos, lo veremos en aquella clase de recuperación, que en el caso de la premisa fáctica, Paula es una asesina, lo que tenemos que hacer es probar hechos. Tenemos que demostrar la verdad del enunciado que aparece como premisa fáctica, ¿vale? Pero respecto de la premisa normativa, ¿qué es exactamente lo que tenemos que probar? ¿Qué es lo que hay que justificar? ¿Que la norma empleada sea una norma válida?
Que sea una norma válida, aplicable, vigente. Qué buenos son esos apuntes, tan de puta madre. Claro, en la justificación externa de la premisa normativa, lo que nos interesa es que la norma sea aplicable, interna y externamente aplicable, no que sea válida. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos normas válidas que los jueces no pueden aplicar. Normas que son ineficaces que los jueces sí deben aplicar. ¿Sí? Así que va a estar o no justificada externamente una decisión en cuanto a la premisa normativa en la medida en que la premisa normativa sea una norma válida. Perdón, una norma aplicable, de verdad. Una norma aplicable. ¿Bien? No, me niego. A ver, ¿te has perdido o no lo has entendido? Me he perdido. Te has perdido. A ver, estamos diciendo, preguntémonos por la justificación externa, ¿vale? La justificación externa, cuando tenemos un razonamiento deductivo, tenemos una premisa mayor, que es normativa, y una premisa menor, que es descriptiva, fáctica, como queramos llamarlo. ¿Bien? ¿En qué consiste? Pero esto lo veremos en la clase de recuperación. ¿En qué consiste la justificación de la premisa fáctica? La justificación de la premisa fáctica, aunque lo corregiremos, consiste en probar la verdad de el enunciado que aparece en la premisa fáctica. Paula es una asesina, o Paula mató a Paco, qué sé yo. Vale. Y respecto de la premisa mayor o premisa normativa, ¿qué es lo que nos interesa? ¿O qué es lo que tenemos que justificar? A ver, en ocasiones no hace falta justificarlo porque no es una cuestión discutida. Pero si se requieren argumentos, aquellos tienen que ir dirigidos a justificar la aplicabilidad de la norma. No su validez, no su eficacia. ¿Por qué no su validez? Porque sabemos que tenemos normas válidas, no aplicables, normas que son aplicables y son inválidas, normas aplicables ineficaces y normas eficaces que podrían ser... ¿qué he dicho? Bueno, eficaces inaplicables, también se podría dar el caso. Bien, así que lo que nos interesa dentro de la justificación externa de la premisa normativa es que sean normas aplicables. Sobre esto volveremos. Digamos que el esquema de justificación interna, justificación externa, es nuestro primer esquema para entender la aplicación del derecho. Volveremos sobre ella y pondremos en discusión algunas de las cosas dichas, ¿vale? O veremos que la justificación externa de la premisa normativa, cuando veamos el punto 3.5, es algo más complicada, ¿vale? A ver, nos pasamos entonces a 3.2, los enunciados subsuntivos. Pongamos que quedo con una persona que me gusta, me resulta muy atractiva, me olvido de que estoy casado, y quedo con esta persona en una cafetería, esta persona se va al baño un segundo, nos traen los cafés, y yo, que soy una persona muy gentil y amable, pues le voy echando el azúcar en el café y se lo remuevo. Llega esta persona, se bebe el café de golpe, es diabética y yo no lo sabía, y le da un torozón y se queda ahí en el sitio.
O por lo menos le produce una subida de azúcar que puede producir daños. Estas mierdas suceden, ¿eh? Cuidado, que la realidad siempre supera la ficción. ¿He envenenado yo a esta persona? Sí. Adóptalo. ¿Sí la he envenenado? Mirar, un enunciado subsuntivo es el que toma unos hechos o una clase de hechos, toma unos hechos o una clase de hechos y los subsume, quitemos esa palabra, los mete en otra categoría, los mete en un supuesto de hecho, en un concepto. Por ejemplo, si yo digo que Lola es una mujer, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando, no a Lola, sino la descripción de Lola, y metiéndola en una categoría más amplia, la de mujer. Los enunciados subsuntivos no son nada más que esto. ¿Sí? Un enunciado subsuntivo es un enunciado clasificatorio que te dice pertenece a una categoría. A un supuesto de hecho. Claro, yo puedo tomar un objeto, por ejemplo, ¿esto cuenta como droga? ¿Sabéis lo que es esto? Sí. ¿Cuenta como droga? ¿Este objeto cuenta como droga? No te enfades. No. Pero usted... No, es que no lo veo. Ah. Chica, siéntate un poco más adelante, hombre. No quiero porque estaba editado y Bueno. Ya. Excusas más malas. Puedo subsumir objetos, personas, pero sobre todo categorías. O sea, sobre todo, también categorías. Puedo decir, por ejemplo, que el grupo 4 de... el grupo 1 de cuarto, que me confundo, forma parte de los estudiantes de la Universidad de Murcia. ¿Qué he hecho? He tomado una clase, estudiantes del grupo 1 de cuarto, y los he metido en la categoría más amplia, estudiantes de la Universidad de Murcia. Cuando lo que tenemos es la subsunción de un... ¿Os acordáis de la noción de caso individual? Un caso individual es un hecho concreto que ha sucedido, un objeto, algo que existe en el mundo espaciotemporal. Lo llamamos subsunción individual. Cuando lo que meto es un caso individual, un hecho, una persona. Llamamos subsunción genérica a aquella que incluye un caso genérico en un supuesto de hecho o en otro caso más genérico. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra que el primer esquema de razonamiento que hemos visto, el que hemos visto en el punto 3.1, ¿qué era? Todos los que maten 10 años de cárcel.
Daniel mató. Daniel, 10 años de cárcel. Esto es demasiado simple. Esto es demasiado simple. Porque, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que Daniel mató? ¿Cuál fue el concreto hecho? Ya no es un problema de que probemos o no probemos determinados hechos. Sabemos perfectamente qué es lo que hizo Daniel. Vamos a poner el ejemplo de que Daniel estornudó, estaba en su cocina, estornudó, se le fue la cabeza, le dio un cuchillo que se le clavó a su compañera de piso en el ojo y lo mató. Os reís, pero el gore en la realidad es brutal. O sea, de verdad que no hace falta no hace falta ir al cine hace falta abrir un boletín de jurisprudencia penal o de derecho de daños y ya os digo que el horror, todo el horror que podáis digerir está ahí metido. A ver, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Lo maté. ¿Que lo mataste? Sin intención, pero lo maté. Ya. A ver, primero, tendríamos que justificar, en primer lugar, que clavarle a alguien un cuchillo cuenta como matar. ¿Seguro que clavar un cuchillo cuenta como matar? Luego el resultado que se ve cuando actúa. Bueno, pero este es un paso que tenemos que justificar, porque, como decir, puede ser que le claves el cuchillo, sí, en el ojo y no lo mates. ¿Sí? Pero esto es una subsunción de tipo genérico. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que hay un tipo de actos que es clavarle a alguien un cuchillo en un ojo que cuenta o no cuenta como matar. ¿Sí? ¿Nos hemos perdido? ¿No? Genérico sí es un acto muy concreto. Porque no estás metiendo el acto concreto. Lo que estás metiendo es la clase de actos. Clavar un cuchillo. ¿Vale? Clavar un cuchillo en el ojo. El caso genérico puede ser súper específico. Clavar, ¿cómo decir? Lo que queráis. Pero surge un segundo problema. No hay solo un problema, hay dos. Y es que, ¿podemos decir que Daniel le clavó el cuchillo en el ojo a su compañero de piso o compañera de piso? A través de los actos que hizo acabó dando ese resultado. Pero, o sea, perdón, estáis siendo muy resultivistas en cuanto a teoría de la acción. Alguien podría decir que ahí no hay ni siquiera acción. Cuando tú estornudas, es un movimiento reflejo que no puedes controlar. Con lo cual, aunque incluso el tipo de acto, clavarle a alguien un cuchillo en el ojo, contase como una forma de matar, alguien podría decir que ese acto de Daniel o lo que le sucedió a Daniel no cuenta como, no es un caso de clavar un cuchillo. Le dio con la cabeza y el cuchillo salió disparado. ¿Eso es clavarle a alguien un cuchillo? Se podría decir que ese concreto hecho, no. Si, por ejemplo, tiene el cuchillo en la mano y va con la voluntad de acuchillarlo. Pues hombre, ahí Pero no estaba debatiéndose entre hacerlo o no, y precisamente porque estornuda se le cae la cuchilla. Sí, es que la realidad es truco. Vamos a llamarla truco. La realidad es truco. Bueno, yo no sé cuáles son las respuestas a estos problemas. Yo lo que sé es que hay problemas. Y tenemos dos tipos de problemas. Cuando queremos meter una categoría dentro de una categoría más amplia, en el caso que hemos puesto, clavar el cuchillo cuenta como matar o no. Y tenemos casos o problemas de subsunción individual en el que tenemos que determinar si un concreto acto cuenta como un tipo de acción. Clavar cuchillo. ¿Sí?
A ver, si vas con un cuchillo en la mano y te resbalas y caes así contra alguien, ¿le has clavado el cuchillo? Bueno, son problemas de justificación de la premisa menor. Este tipo de problemas son unos problemas que normalmente se ven cuando se hablan de interpretación y que son los problemas de vaguedad. Sin embargo, debería ser este el contexto donde se explica, y de hecho, aunque volveremos sobre ello, voy a explicar ahora qué es la vaguedad. Mirad, tenemos un problema de vaguedad cuando se produce la siguiente situación. Lo vamos a poner muy gráficamente. A ver, si Daniel coge el cuchillo y se lo clava directamente en el ojo, sin más contemplar, así, taca, directamente a su compañero, esto es un caso claro. ¿Sí? ¿Un caso claro de qué? De que los hechos, la acción de Daniel, forma parte de clavar cuchillo. Vamos a tener también algunos casos claros de no clavar un cuchillo. Pongamos, por ejemplo, que se está cayendo un mueble en la cocina. Daniel se pone en medio para frenarlo, pero precisamente porque se ha puesto en medio para frenarlo, ha hecho que se abra una de las puertas y caiga un cuchillo sobre su compañero y se le clave en el ojo. De nuevo, estas mierdas pasan. ¿Sí? ¿Vale? A ver, ¿diríamos que ahí le ha clavado el cuchillo? Joder, a mí este me parece un caso claro de que no. No es tan claro. ¿Podemos poner un caso más claro todavía? Sí, yo qué sé, a Daniel. Daniel está con un cuchillo en la mano, su compañero está recogiendo algo del suelo, a Daniel le da un infarto, cuidado que esto pasa muchísimo con cosas de conductores profesionales, gente que al volante le da un yuyu, le da mil cosas que le puede dar y mata a gente ahí. Ese te vale como caso de la de un torazón y ha caído y ¡pam! Y se lo ha cargado. ¿Sí? O por ejemplo, otro caso que de vez en cuando sucede, el típico suicida que se tira y mata a alguien. ¿Sí? Ahí hay asesinos. ¿Cuál es el problema? Que si bien tenemos casos claros de aplicación y casos claros de no aplicación, en medio que tenemos, pues un montón de casos oscuros. De hecho, la línea que separa los casos claros de aplicación de los casos claros de no aplicación es una línea discontinua, porque no tenemos claro cuáles son, ni siquiera, hay veces que discutimos incluso si un caso es dudoso o no. ¿Cómo cuándo? Como lo que ha dicho Daniel, con el ejemplo que he puesto yo de sujetar el mueble, que se abre el y se le cae. A Daniel le parecía un caso dudoso, a mí me parecía un caso fácil de no aplicación. Sobre esto vamos a discutir en el sentido de que lo que a uno le parece un caso claro, a otro le va a parecer un caso discutible, un caso dudoso. ¿Sí? Estos son, repito, problemas de vaguedad que se producen cuando no sabemos si un determinado sujeto pertenece, sujeto, clase de sujetos, objeto, tipo de acción, pertenece o no, o puede ser incluido o no en una categoría más amplia. Son casos oscuros o casos de vaguedad.
¿Sí? ¿Vamos bien? Nuestro esquema de justificación tiene que ampliarse. Vamos a ponerlo en monico. No, venga, cambiemos el ejemplo. Todos los daños han de ser indemnizados. ¿Cuáles van a ser los hechos? Pongamos que, yo qué sé, cualquiera de ustedes hace un comentario en alguna red social. ¿Sí? Sí. Huidad hace un comentario en redes sociales. Ahora que no está. Es un comentario sobre una cuestión jurídica y yo entro a saco. No la insulto, pero la ridiculizo. ¿Sí? Algo, por desgracia, muy habitual. ¿Pero en cuanto a su persona o en cuanto a su lenguaje? ¿A lo que ha dicho? Al lenguaje lo que... El lenguaje y el contenido. Yo qué sé, dice algo sobre el genocidio en Gaza, dice que lo del genocidio en Gaza es genocidio, y yo digo, esto es muestra de la falta de conocimiento de esta persona, que evidentemente no estudió suficiente derecho internacional público, y me caliento, me cebo, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo? ¿Ha habido daño ahí? Para poder decir que ha habido daño ahí, hay que determinar, primero, lo de que Álvaro, al criticar a Huidad, ¿cuenta como ridiculizar? Pero aquí hay un paso justificativo que hay que dar, ¿vale? Y después nos tenemos que preguntar si ridiculizar es producir un daño. ¿Sí? De este modo, para que nuestra decisión de que Álvaro tiene que indemnizar a Huidad, en realidad no es únicamente premisa mayor, premisa menor, sino que necesita estas premisas intermedias que son enunciados subsuntivos genéricos y enunciados subsuntivos individuales. ¿Sí? ¿No? ¿Que más o menos lo entiendes? ¿Que no estás de acuerdo? No, a ver, Ah, bueno, si es así, entonces me quedo más tranquilo. A ver, dime. no. La comunicación entre nosotros es súper fluida. No, sí, bien, bien. Vale, más... Sí. Vale. A ver, nosotros podríamos decir que la decisión jurisdiccional estaría justificada diciendo todo aquel que dañe tiene que indemnizar. Y Álvaro dañó. Por lo tanto, Álvaro debe indemnizar. Sin embargo,
esto incluye premisas intermedias. ¿Qué premisas intermedias? Pues al menos dos enunciados subsuntivos. Primero, uno que diga que lo que hizo Álvaro cuenta cómo ridiculizar a alguien. Y esto puede requerir de justificación. Por ello podría decir, dije yo algo sobre ella en concreto. Me refería a hechos objetivos. Cosas que, porque si hubiese estudiado más, lo habría sabido. Así. Y otra premisa intermedia, que es un enunciado de subsunción genérica, en la que se dice, o en la que se justifica, mejor dicho, que ridiculizar a alguien es un daño, genera un daño. Son dos pasos argumentativos diferentes. Y para que la decisión esté justificada, hombre, vamos a tener casos fáciles, pero vamos a tener casos en los que hay que justificar las dos cosas, ¿sí? El paso de una categoría a otra y la inclusión del caso individual en una categoría. ¿Bien? ¿Hace mucho calor o soy yo? Hace mucho calor. ¿Le doy al botoncito del aire o qué? ¿Cómo? Que va a seguir calefacción. Ya. A ver, creo que no, lo hemos puesto esta mañana y está saliendo frío. Como hayan cambiado ahora. Adiós. Un torrozón. ¿Dudas con subsunción genérica, subsunción individual? Esto es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que alegar para decir que ridiculizar es daño o que una categoría forma parte de otra categoría? Pues mirad, lo que tenemos que hacer es primero definir bien la categoría de destino o la categoría en la que subsumimos. La categoría subsumible, si queréis. Lo que tenemos que hacer es saber cuáles son sus propiedades definitorias. ¿Sí? Es decir, a ver, es daño pues todo aquello que produzca dolor o menoscabo económico. ¿Vale? Esto es daño. Y después tenemos que coger la categoría que subsumimos, ridiculizar, y ver cuáles son sus propiedades necesarias. Vemos cuáles son sus propiedades necesarias y tenemos que llegar a la conclusión de que todas ellas, todas las propiedades necesarias de ridiculizar, en realidad son subespecificaciones o especificaciones de daño. ¿Sí? Tenemos que mostrar que no son nada más y nada menos que casos especiales o casos concretos de daño. ¿Sí? ¿Dónde se produce o por qué se producen los problemas de subsunción o problemas de vaguedad? Porque muchas veces cuando vamos a definir daño, no está claro en qué consiste dolor, en qué consiste menoscabo económico. El problema viene al intentar meter una categoría dentro de otra, porque la categoría en la que lo metemos nos genera problemas. Hay dudas sobre si se cumple o no se cumple. Hay dudas sobre si se cumple o no se cumple porque la categoría de destino, en nuestro caso daño, tiene algún tipo de imprecisión. Bien.
¿Qué hora tenemos? Menos 10. Pues os cuento por encima el punto 3.3. Y mañana volvemos sobre él. El punto 3.3 son razonamientos deductivos, inductivos y abductivos. Mirad, nuestra forma de razonar en cuanto a juristas tiende, o la reconstrucción clásica de nuestra forma de razonar como juristas, ha sido representada normalmente como he hecho al principio. Todo el que mate 10 años de cárcel, Daniel mató, Daniel 10 años de cárcel. Esto es una forma de razonar que no es la única. Es una de entre las varias posibles que tenemos. En concreto, esta forma de razonar es aquella de los razonamientos deductivos. ¿Cómo vamos a definir los razonamientos deductivos? En parte ya lo he hecho. Un razonamiento deductivo es aquel en el que la corrección de las premisas garantiza la corrección de la conclusión. Si aceptas las premisas, tienes que aceptar la conclusión. Son enunciados que van de lo general a lo particular. Todo el que mate, que si lo hemos visto antes de lo del 3.1, he hecho una referencia, ahora lo que quiero que veamos es la diferencia con el inductivo y el abductivo. Vale, pero es que lo habíamos visto aquí. Sí. Van de lo general a lo particular. Todos los hombres son mortales, Javier es un hombre, Javier es mortal. Todos los que roben cárcel de 5 años, Antonia robó, Antonia 5 años de cárcel. ¿Sí? Vamos, esto es la forma estándar de razonamiento deductivo. Ojo, la estándar, no la única. Esto se corresponde a un modus ponens. Mañana veremos otros tipos de razonamiento deductivo. Pero hoy lo que me interesa es que distingamos el razonamiento deductivo del inductivo. Si tuviésemos que calificarlo de algún modo, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Venga, sí. ¿Sabéis cómo funciona la meteorología? No, ni la más mínima idea. Bueno, la más mínima idea. Que llueve. Mirad, me hizo mucha gracia porque el otro día, sí, la propia EMET puso como un test para ver si sabías lo que significaba cuando aparece lluvias y 60%. ¿Sí? ¿Qué pensáis que significa 60% ahí? ¿Sabemos lo que significa la probabilidad ahí? ¿Cómo? La meteorología, en este sentido, es algo muy sencillote. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la meteorología? La meteorología te dice, mira, se han producido un montón de veces este evento. Toda vez que se ha producido este evento,
ha llovido. Eso lo llamamos probabilidad del 100%. Toda vez que ha sucedido ¿qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí o qué es lo que está haciendo la meteorología ahí? La meteorología lo que está haciendo es mirar todos los putos días. Mira y mira y mira y registra datos. Va viendo que hay algunos días que tienen las mismas condiciones atmosféricas. Te puede decir, mira, es que si no hay ni una sola nube en el cielo, entonces al 100% no llueve. Bien, ahí tenemos una probabilidad del 100%. ¿En qué basa la EMET este enunciado? Si no hay lluvias, no llueve. Pues en una serie de enunciados observacionales, una serie de enunciados particulares que dicen más o menos: día 1, no nubes, no lluvia. Día 2, lo mismico. Día 3, día N, no nubes, no lluvia. ¿Qué es lo que ha hecho ahí la EMET? A partir de un enunciado, de una serie de enunciados individuales, particulares. Hoy, día 1, no hay nubes y no llueve. Esto es un enunciado observacional que consiste en sacar la cabeza por la ventana, miras y dices, no llueve. ¿Sí? A partir de aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha inferido. ¿Os acordáis de lo que dijimos con las normas técnicas que presuponían enunciados anancásticos o leyes científicas? Lo que ha hecho ha sido formular una ley científica. Si no hay nubes, entonces no llueve. ¿Sí? Los enunciados inductivos son enunciados de este tipo, que parten de premisas individuales y terminan en una conclusión de carácter general. ¿Sí? Toda nuestra ciencia está basada en razonamientos de tipo inductivo. ¿Sí? Falla. ¿Cómo que falla? Porque pone 90 y no llueve. Pone 90 y no llueve. Mirad, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se dan determinadas condiciones atmosféricas. Las vamos a llamar las vamos a llamar nubes altas, ¿vale? Y se encuentra que día 1, día 2, todos los días nubes altas y todos los días llueve. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un día que detectan las mismas nubes que han producido lluvia las mil últimas veces que han aparecido ese puto tipo de nubes, ha llovido. Y llega un día y no llueve. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, a partir de nuestras observaciones, presumir, inducir, llegar a la conclusión de que se da una relación de causalidad entre dos eventos. Lo que pasa es que nuestras leyes causales o nuestras descripciones de las relaciones causales, como estáis diciendo, fallan. ¿Hay alguna ley causal que sea inmune a esto? ¿Hay alguna ley de estas de la física que a veces digas, coño, es que a veces no funciona? ¿La de la gravedad dices que siempre funciona? Es que no hay ninguna. Esto quiere decir que en realidad todo nuestro conocimiento científico es inductivo y fallón. ¿En qué sentido fallón? Que en el fondo está basado en generalizaciones a partir de observaciones particulares, pero que si un día, ¿cómo decir?, hace así
y no cae la tiza, suelto la tiza y no cae, joder, a lo mejor es que no habíamos entendido la gravedad y depende de una parte de la materia oscura que no teníamos ni la más remota idea de que funcionaba así. Bueno, todo nuestro conocimiento científico sobre el mundo es un conocimiento fallón. Y de hecho, los avances científicos se producen a base de fallos, de decir, joder, es que la física newtoniana no nos sirve para explicar algunas cosas. La física posterior a Newton tampoco. Y estamos con una situación de física cuántica en la que tampoco tenemos muy claro cómo funciona el mundo, pero tratamos de ir sacando leyes generales para tratar de explicarlo. Me diréis, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? Os pongo un detallito, ¿cómo vamos de hora? Venga, os voy a contar un... Luego os recuerdo que tenemos tutoría, si alguien quiere quedarse. Os cuento solo una cosa. Hubo un tribunal hace ya 20, 30 años, hubo un tribunal italiano que un día decidió lo siguiente. Había un caso de una mujer que llevaba jeans, pantalones vaqueros, y era un caso de violación. Y dijo el tribunal, no conozco a ninguna mujer a la que se le puedan quitar los pantalones vaqueros en contra de su voluntad. De aquí puedo concluir que, dado que no hay ninguna mujer a la que se le pueda quitar los pantalones vaqueros en contra de su voluntad, por lo tanto, en esta relación sexual ha habido consentimiento dado que la mujer se ha quitado los pantalones. Si os produce vergüenza ajena, me parece poca la que os está produciendo. Esto fue un caso muy famoso, muy sonado, pero que da muy bien muestra de que hay un tipo de razonamiento que llevan a cabo los jueces, que es generalizaciones a partir de sus propias observaciones, con el que después enjuician y determinan si algo cuenta como violación o no cuenta como violación. ¿De acuerdo? Mañana os termino de contar el inductivo, el abductivo y entramos en los deductivos a saco. 5 minutos o 10 minutos de pausa y quien se quiera quedar, pues, ¿alguien se va a quedar? Vale, perfecto. Sí, no vaya a ser que me quede yo aquí esperando.